Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer estas macetas. Este es el tercer modelo que podéis encontrar en mi canal. Las macetas son muy fáciles de realizar. Este es el mismo patrón que el anterior. La única diferencia es la última vuelta, que esta la hacemos en punto cangrejo. Las macetas están realizadas en vueltas cerradas. Aquí se ve la unión de las vueltas. Me gustaría explicar cómo podemos trabajar en vueltas cerradas para que la unión quede en recto y no se note mucho. El material que he utilizado son hilos del algodón del grosor 4 milímetros y medio y ganchillo de 3 milímetros y medio. Para que las macetas queden tiesas, para que guarden la forma, recomiendo utilizar ganchillo un número más pequeño al que recomienda el fabricante del hilo que vamos a utilizar. Los tamaños de las macetas son desde 4 centímetros del diámetro hasta la más grande, que tiene 8 centímetros del diámetro. Pero una vez aprendido el patrón base, podemos modificar el patrón según nuestras necesidades para hacer macetas más grandes o más pequeñas. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta y desde dentro del anillo mágico vamos a hacer 8 puntos bajos. Ocho puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Y ahora la vuelta vamos a cerrar en el primer punto, con un punto deslizado. El punto deslizado lo hacemos bien apretadito. Ahora el extremo podemos llevar junto con la vuelta para esconderlo. Cada vuelta vamos a subir con un punto de cadeneta. Y ahora el punto que tenemos en el ganchillo vamos a marcar, porque en este punto vamos a cerrar la vuelta que ahora mismo vamos a empezar. Entonces podemos poner un marcador en el punto, pero lo podemos hacer después de tejer el primer punto, así sea más fácil. La segunda vuelta tejemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Empezamos siempre en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, para que la unión de las vueltas quede en recto. En el mismo sitio hacemos el primer punto y ahora el punto que acabamos de tejer marcamos. Y tejemos otro punto en el mismo sitio. Y así repetimos 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Deberíamos hacer 8 aumentos y después de esta vuelta deberíamos tener 16 puntos. Después de hacer el último aumento, todavía nos queda un punto. Este punto es punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Así que después del último aumento,
cerramos la vuelta justo donde tenemos el marcador. Y hacemos un punto deslizado bien apretado. Y otra vez subimos un punto de cadeneta y tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo de la vuelta número 3 es un punto y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos un punto bajo. Y ahora ya podemos marcar el punto anterior para saber dónde tenemos que cerrar la vuelta. Y continuamos. Tenemos un punto. Ahora en el siguiente punto hacemos un aumento que son 2 puntos bajos. Y repetimos el motivo. Un punto y un aumento. Aumentamos también 8 puntos en esta vuelta. Y aquí igual, nos queda un punto, pero este punto no se teje. Así que cerramos la vuelta directamente donde tenemos el marcador, con un punto deslizado. Ya tenemos 3 vueltas. Vuelta número 4. Un punto de cadeneta. El motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y marcamos el punto. Continuamos. Un punto bajo, ya tenemos 2 puntos bajos y ahora un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior, donde tenemos 2 puntos en el mismo punto. Y repetimos el motivo, 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Y aquí igual, terminamos la vuelta con un aumento y nos queda un punto. Este punto no lo tejemos. Como esta es la última vuelta de la base, vamos a cerrarla de otra manera para definir bien la base. La vamos a cerrar en el mismo punto que siempre, en el primer punto de esta vuelta, donde tenemos el marcador. Pero el punto, sacamos el marcador, sacamos el ganchillo del punto y pasamos el ganchillo por dentro del punto, cogemos el punto que tenemos sin cerrar y lo sacamos hacia otro lado. Y ahora continuamos. Vuelta número 5. Tenemos 4 vueltas en la base. La base empezamos siempre de la misma manera. Dependiendo de la altura de la maceta que queremos hacer, podemos hacer más vueltas o menos vueltas para la base. La última vuelta cerramos siempre de la misma manera. Y ahora ya vamos a tejer vueltas en recto sin aumentar. Subimos un punto de cadeneta, como siempre. Y la primera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero solamente cogemos la mitad del punto, la parte posterior, la parte trasera. Tejemos el primer punto y este punto vamos a marcar, porque aquí vamos a cerrar la vuelta, igual que antes. Este punto marcamos y continuamos. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Deberíamos tejer 32 puntos bajos. Y aquí al terminar la vuelta, si nos fijamos, también tenemos punto deslizado, pero el punto deslizado queda más por dentro.
Y de esta manera, de la manera que hemos cerrado la última vuelta, podemos ver que la base queda bien definida. Y cerramos la vuelta donde tenemos el marcador, que es el primer punto de la vuelta, con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y ahora ya vamos a repetir siempre la misma vuelta, sin aumentar. Subimos a la altura deseada. Subimos un punto de cadeneta, tejemos un punto bajo en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y marcamos el punto que acabamos de hacer. Y continuamos. Otra vez tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Esta vez ya tejemos el punto entero. Y llegamos al final de la vuelta y aquí otra vez aparece un punto. Este punto es punto deslizado. Este punto no se teje. Sacamos el marcador y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Continuamos subiendo los laterales hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a tejer 7 vueltas, ya tengo 2, así que tejo otros 5 más. Subimos un punto de cadeneta, tejemos el primer punto siempre en el mismo sitio donde cerramos la vuelta, donde hacemos el punto deslizado. Y este punto marcamos. Aquí tenemos que cerrar la vuelta. Y ahora ya continuamos, tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Vuelta número 7, la última vuelta de los laterales, cerramos igual que las anteriores. Un punto deslizado. Y aquí vemos la parte de unir las vueltas. Debería quedar en recto. Y ahora, para la última vuelta, subimos un punto de cadeneta, como siempre, giramos la labor y vamos a hacer una vuelta en sentido contrario. Y ahora tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a tejer solamente en la parte posterior del punto. Y aquí empezamos en el primer punto. Tejemos un punto bajo. Continuamos de esta manera y esta vuelta, como es la última vuelta que vamos a hacer, la vamos a cerrar de otra manera. Así que tejemos todos los puntos hasta el punto deslizado. Y esta vuelta vamos a cerrar de la siguiente manera. Cortamos el hilo un poco largo, cerramos el último punto, enhebramos una aguja, sacamos el marcador y ahí donde hemos sacado el marcador pasamos la aguja con el hilo y ahora pasamos
la aguja por el último punto, donde sale la hebra. Ajustamos el punto y así se queda la vuelta cerrada. Ahora el hilo escondemos por debajo del dobladillo. Ahora colocamos el dobladillo y ya tenemos la maceta terminada. La base empezamos siempre de la misma manera. Empezamos con 8 puntos bajos en el anillo mágico, la segunda vuelta hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior, la tercera vuelta hacemos un punto, un aumento, la cuarta vuelta hacemos 2 puntos y un aumento. Y ahora, vuelta número 5, hacemos 3 puntos y un aumento. Hacemos el primer punto, marcamos el punto que acabamos de hacer. Y continuamos con el motivo, 3 puntos y un aumento. Tenemos 2, 3 puntos, y ahora un aumento, 2 puntos bajos en el mismo sitio. Repetimos el motivo 8 veces. Y aquí igual, el último punto que vemos es punto deslizado. Este punto no se teje. Como esta es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de otra manera. Sacamos el punto, quitamos el marcador y en el sitio donde teníamos el marcador pasamos el ganchillo, cogemos el punto y lo pasamos al otro lado. Ajustamos el punto y lo pasamos al otro lado. Subimos un punto de cadeneta y ahora ya vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero solamente en la parte posterior del punto. Tejemos el primer punto, marcamos el punto que acabamos de hacer, aquí vamos a cerrar las vueltas y ahora tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, en la parte posterior del punto. Deberíamos tener 40 puntos. Puntos bajos y ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado en el sitio donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, tejemos el primer punto donde hemos cerrado la vuelta, marcamos el punto y ahora ya continuamos repitiendo siempre la misma vuelta hasta llegar a la altura deseada. Yo para esta maceta voy a tejer 8 vueltas. 8 vueltas de 40 puntos bajos. Ahora cerramos la última vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y ahora damos vuelta a la labor. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero vamos a trabajar solamente en la parte posterior del punto. Empezamos en el primer punto y aquí hacemos directamente un punto bajo.
Como esta maceta es un poquito más grande que la anterior, podemos hacer otra vuelta más a punto bajo o punto cangrejo. Así que cerramos la vuelta como siempre con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y ahora podemos hacer una vuelta a punto bajo, así que dejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, o podemos hacer una vuelta a punto cangrejo. Punto cangrejo es trabajar a punto bajo pero hacia atrás. Entonces introducimos ganchillo en el primer punto, sacamos la hebra y cerramos el punto. Repetimos, en el punto anterior sacamos el punto y cerramos los dos puntos. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Y ahora, para cerrar la vuelta del punto cangrejo, también cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y primero pasamos el hilo por el primer punto que hemos hecho. Y ahora por el último. Ajustamos las hebras. Y ahora rematamos el hilo dentro de la vuelta. Colocamos el dobladillo y esta es la otra maceta, un poquito más grande que la anterior. Aparte de estas dos macetas que acabamos de hacer, tengo otros dos modelos preparados. Uno que es más pequeñito que el primero que hemos hecho, la base tiene una vuelta menos. Y luego los laterales también tienen una vuelta menos, pero el patrón es el mismo. Y luego la otra, que es más grande que la última que hemos hecho. Esta tiene una vuelta más en la base y una vuelta más en los laterales. El motivo de la vuelta que he añadido a la base son 4 puntos bajos y un aumento. Luego los cambios de la vuelta a los laterales hacemos siempre de la misma manera y luego la unión de las vueltas también hacemos de la misma manera. Y esta tiene dos vueltas del dobladillo, dos vueltas de punto bajo. Es todo por hoy. Las macetas voy a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer un cactus. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.